Tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Eh, Voy a hablar de una visión holística de la ingeniería de pavimentos. Eh, lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre lo que es tecnología y estado del arte. Eh, Tecnología es el conjunto de aplicaciones, de conocimientos técnicos, aplicación práctica de la ciencia, y el estado del arte es la investigación científica de punta. Eso tenemos que tenerlos claros porque muchas veces se generan problemas y malentendidos en este tema. Entonces, la tecnología, la, la, vamos a ver, la aplicación de un ensayo científico, de un ensayo técnico, no se hace por moda, ¿verdad? Eh, Se hace para entender y para atender una necesidad específica. Eh, y lo que se busca es contribuir con la solución de un problema o deterioro específico, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos evitar cuando tenemos un problema. Lo que queremos evitar es algo que nos pase algún problema. Por ejemplo, en pavimentos, algún deterioro como deformación permanente o agrietamientos, por ejemplo. Pues como digo aquí, ¿qué deterioros? En el caso de pavimentos, ¿verdad? Deformación permanente, fatiga, baja temperatura, reflejo de grietas o su propagación, ¿verdad? Y también temas de oxidación, daño por humedad, ¿verdad? Esos son temas que tenemos que tener claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos evitar? Y aquí tenemos algunas fotografías de esos deterioros. Lo que queremos nosotros con la ciencia y con la tecnología es precisamente evitarlos. Evitar la falla de fatiga, el fisuramiento longitudinal, el IR, el abollamiento, el fisuramiento térmico. En cuanto al deterioro, sin duda alguna, tenemos temas de clima como temperatura, humedad y radiación ultravioleta. En la radiación ultravioleta, por ejemplo, Perú, que tiene muchos pavimentos a la altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es fundamental incluirla en las investigaciones. Esta conferencia, bueno, o discusiones parecidas he tenido en el pasado con colegas de Perú, y eso es bueno tenerlo claro siempre, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? La radiación ultravioleta tenemos que tomarla en cuenta cuando tratamos de modelar deterioros a escala de laboratorio. Esto para poder tener una buena aproximación de qué es lo que está pasando en el campo. Entonces, modos de ensayo hay muchos. Tensión, compresión, corte. Hay ensayos uniaxiales como el F'C del concreto para que lo tengan ahí en memoria. El triaxial usual, ¿verdad? Como el de suelos, que no son ensayos exclusivos de estos materiales, ¿verdad? Tenemos ensayos estáticos, tenemos ensayos dinámicos, y algo que es muy importante es el tipo de señal. Los ensayos para pavimentos tienen que hacerse ante cargas variables o dinámicas. Eso tiene que ser de esta manera, cargas variables o dinámicas. No pueden ser ante carga estática porque si no, no van a funcionar de manera adecuada, porque no representan bien la naturaleza del fenómeno que estamos analizando. Hay varias escalas. Nosotros buscamos modelar en laboratorio una situación, deterioro o fenómeno, lo más cercana a la realidad para tomar decisiones específicas. Por ejemplo, yo pongo una foto de una viga de fatiga a escala de laboratorio y tratamos de emular desde el laboratorio lo que va a pasar en campo. Ahí muestro un caso de fatiga bastante acelerado, bastante dañado. ¿Por qué? Porque hay un factor de ajuste. O sea, hay una relación entre lo que pasa en laboratorio y lo que pasa en campo, ¿verdad? Esos son temas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar, ¿verdad? Y hay diversas escalas de análisis, desde la escala nano, pasando por la escala micro, macro y la escala real, ¿verdad? Por ejemplo, en esa fotografía, bueno, es una imagen de un asfalto en un mallado de 20 por 20 micrómetros. Ese mallado eh, fue una imagen que se tomó en el ANAME de un asfalto y se notan, por ejemplo, sus estructuras componentes y bueno, eso generó ciertas teorías de la conformación de un asfalto. Después tenemos la escala micro, que es el asfalto por sí solo, o el material por sí solo, la escala macro, que es el material
combinado con otros, por ejemplo, una mezcla asfáltica, que es básicamente agregado petro y asfalto, y escala real acelerada o escala natural, que es como un equipo como el que se muestra ahí, que es el que ahorita vamos a mencionar. Entonces, básicamente hay distintos niveles de análisis que tenemos que tener muy presentes y que nos permiten a nosotros tratar de diseñar los mejores materiales que podamos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de diseño y desempeño. No hay secretos, todo se puede evaluar. Muchas veces hay polímeros, hay aditivos líquidos y distintas sustancias que se traen para modificar un material y muchas veces no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con ello, ¿verdad? Entonces, hay ensayos que nos permiten determinar realmente cómo diseñar el material y cuál va a ser el desempeño de este. Estos son temas que hay que saber usar. Entonces, todo se diseña dependiendo de la necesidad específica. No hay recetas, ¿verdad? No hay recetas. Entonces, veamos un caso. Por ejemplo, yo necesito un análisis para un asfalto, para cierta condición, y yo tengo varias alternativas de polímeros o incluso hacer reciclado. Entonces uno dice, ¿cómo voy a utilizar yo estos materiales? Entonces uno define una dosificación del material, ¿verdad? Pero tiene que pensar en cómo incorporarlo, a qué temperatura, bajo qué procesos, cuál es el efecto de estos en un asfalto, ¿verdad? Esos son los temas fundamentales. Y tenemos distintos modificantes, ¿verdad? Tenemos varios niveles, el modificante por sí solo, el asfalto, la mezcla asfáltica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de modificante tengo? ¿Qué características? Entonces yo desde el laboratorio debo asegurarme que hay un buen proceso de mezclado, determinar la bondad del mezclado, hacer ensayos nanométricos y químicos, ver si a nivel de mezcla asfáltica, por ejemplo, va a haber algún efecto detrimente de incorporar este material o temas de desempeño, ¿verdad? Que es temas de laboratorio y sitio, ¿verdad? Que tengo que tener cuidado. Todo esto yo lo puedo ponderar desde la escala de laboratorio, ¿verdad? Eh, y con criterio de investigación puedo venir con datos de laboratorio y proyectar lo que va a pasar en campo. Los ligantes asfálticos, hay una serie de ensayos que se utilizan de manera más innovadora, como la calorimetría de barrido diferencial, el análisis termogravimétrico, hacer espectrómetros como el infrarrojo, el Raman, microscopía de fuerza atómica, la reología, que es más conocida. Y aquí les muestro, por ejemplo, un análisis térmico hecho en el calorímetro diferencial. Vean, por ejemplo, esa temperatura en el grafiquito arriba. Eso es un asfalto que fue modificado. No, el asfalto iba a ser modificado con bolsas de polietileno, con residuos de bolsas de polietileno. Entonces nos damos cuenta que su temperatura de fusión es a los 121.6 grados. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, nos sirve para darnos cuenta que a las temperaturas usuales de mezclado del asfalto, que andan allá por los 150, los 160 grados, el plástico va a fundirse completamente. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, este análisis de termogravimetría a 423.4 grados, que es la curva roja, que es para este plástico reciclado. Vemos que hasta ahí hay un cambio de molécula. Eso quiere decir que hasta los 420 grados tenemos básicamente la misma sustancia, lo cual es conveniente. Quiere decir que no hay efectos detrimentes del proceso de mezclado, del proceso de trabajo del asfalto en planta con la molécula del material que estamos buscando. Y luego tenemos, si ahí notamos una diferencia, si ustedes ven esa grafiquita roja o no sé cómo la podrán ver, la bolsa de polietileno, hay como una caída de pendiente. Nos dimos cuenta que había una pérdida de materiales que venían pegados en la bolsa, que en un ratito les voy a decir qué fue lo que pasó. La microscopía de fuerza atómica nos permite ver qué pasa cuando un material
trata de modificar otro. Vean aquí las bolsas de polietileno, el caucho de llanta, el bumper de carro, el estereofón. Las bolsas de polietileno nos damos cuenta que, vamos a ver, la estructura del asfalto es más o menos como la que está a mano derecha en el caucho de llanta, con esos lomos de abeja que se ven ahí, que se le llaman así estructuras de lomo de abeja, un poco más grandes de lo que se ven. Lo que quiere decir es que si mezclamos con bolsas de polietileno, realmente el asfalto se mezcla completamente y cambia su morfología. Eso es lo que se llama un cambio morfológico. Con el caucho de llanta y el estereofón, que son las fotografías de la derecha, hay un cambio morfológico, se nota, porque cambian las estructuras, pero no es tan importante como cuando le pusimos bolsas de polietileno. Entonces, esos son temas interesantes que se van rescatando. Luego, pues, ahí tenemos digamos, una huella digital del plástico que utilizamos reciclado, que es polietileno. Hicimos un espectrograma, un espectro lo que nos dice son las características de un material, de sus componentes, y nos dimos cuenta que en este caso era polietileno. Aquí tenemos el análisis infrarrojo, que es un análisis muy importante que hay que hacer en materiales siempre, y aquí lo que hicimos fue mezclar un asfalto base normal con las bolsas de polietileno, y en esa parte que está marcada en rojo, nos damos cuenta que el mayor cambio que se hizo fue en los hidrocarburos y en lo que se llaman las aminas aromáticas. Luego nos dimos cuenta que habían unos gases tóxicos por el espectro infrarrojo que salían de las bolsas y eran básicamente, tenían que ver con los insecticidas que se utilizaban para la producción de esas bolsas de polietileno, bueno, para cuando se usaban, porque estas venían de las plantaciones de banano, y por lo tanto simplemente lo que se recomendó fue hacer una limpieza más profunda de dichas bolsas de polietileno. Luego, ese plástico molido se mezcló con el asfalto y nos dimos cuenta que subía 1 grado la temperatura máxima de Super Pave, lo cual quería decir que lo volvía más resistente a la deformación permanente, pero que su temperatura intermedia se mantenía igual o solo aumentaba 1 grado, o sea, no afectaba tanto sus propiedades de fatiga o sea, fatiga es cómo se agrieta el material. Y esto también es muy, muy importante, ¿verdad? Ahí vemos que son cosas que tenemos que los ingenieros diseñadores de materiales tener claro. Si mejorar una propiedad me afecta otra propiedad, esos son temas que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Se hizo un análisis rheológico básico, esto es un ensayo que se llama CRIP, que es un ensayo de deformaciones. Entre más alta da la curva, más se deforma, o sea, es más malo para el material, entre más baja es mejor. Entonces, el CRIP del AC30, que es el asfalto base, dio muy alto. Y la línea inmediata abajo es la del asfalto modificado con bolsas de polietileno. Como se ve, hay una disminución de la deformación permanente, lo cual es muy positivo. Vean que hay otros polímeros comerciales, como el que está ahí inmediatamente abajo, el SBR o el SBS, que mejoran muchísimo más, digamos, la deformación permanente. Y hay otros materiales de reciclado, como el estereofón, el caucho de llanta, el bumper del carro, que es lo que se llaman otros lados parachoques, que también mejoran muchísimo la deformación. El problema que hay que tener es que esto es lo que se llama en inglés un trade-off. O sea, yo no puedo mejorar una propiedad y destruir otra o afectar muchísimo otra. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Aquí lo que importa es que el ensayo, digamos, o sea, que mejorar la resistencia a la deformación no me cause problemas de fatiga. Hicimos un ensayo que se llama el MSCR, que es un ensayo de rheología, que lo que aplica son ciclos repetidos de carga y descarga en el material para ver sus propiedades de resistencia a la deformación también. Es análogo, o bueno, es el que se escogió usar en vez del CRIP repetido que les mostré anteriormente. Y nos dimos cuenta que este material servía para aplicaciones de alto tránsito, ¿verdad? Eso es todo un tema bastante importante, ¿verdad? Que hay que tener claro. Tenemos el análisis rheológico básico, ¿verdad? Se hizo fatiga y nos dimos cuenta que en este caso
la bolsa de polietileno ayudaba a mejorar la, la resistencia a la deformación, a la fatiga del asfalto puro, lo cual pues es importante, mayor tiempo porque nos da mayor tiempo para la microfisuración. Luego hicimos curvas maestras de asfalto. Eso es un tema muy importante que es para determinar el módulo de rigidez al corte del asfalto de cualquier frecuencia, ¿verdad? Eso hay que manejarlo, es algo que se hace poco, pero que se puede hacer y que es muy interesante. Otro tipo de análisis moderno que hay es lo que se llama DMA o análisis de daño mecánico, que es uno de los análisis más importantes que se pueden hacer. Por ejemplo, en el DMA no analizamos ya la mezcla asfáltica completa o el asfalto, como acabamos de ver, sino analizamos lo que se llama el mástic, en este caso, que es la matriz fina. ¿Qué es la matriz fina? Básicamente arena más el asfalto. ¿Verdad? Esa arena más el asfalto, uno la mezcla y tiene la alternativa de modificar o analizar sus características. En este caso les pongo el caso de cuando se hacen análisis de flexión o análisis de tensión. En el DMA me permite hacer ese análisis a distintas temperaturas y a distintas frecuencias, lo cual es muy útil en mis análisis de materiales. Aquí también les muestro casos donde se hace cortante o donde tenemos también análisis de vigas en voladizo. Eso depende del análisis que uno quiera hacer. Ya en mezcla asfáltica, para mí, bueno, y para muchos de los que nos dedicamos a esto, el principal ensayo es el ensayo de módulo dinámico. Ahí les muestro una máquina que se llama LayMPT, el Asphalt Mixture Performance Tester o el analizador de pavimentos asfálticos por desempeño, que básicamente lo que busca es analizar las propiedades o el módulo de la mezcla a distintas frecuencias y temperaturas. Por eso se llama módulo dinámico. Los que ya han visto algún curso de diseño de pavimentos habitualmente saben que el módulo se fuerza o se saca con parámetros que no son los ideales. Bueno, aquí tenemos una forma ideal de calcularlo, ¿verdad? Básicamente, el módulo dinámico es una propiedad de diseño que nos permite analizar fatiga, deformación permanente, agrietamiento de baja temperatura, daño por humedad, entre otros determinados. El módulo dinámico depende de la temperatura y la frecuencia, tiempo de carga, y aquí les muestro esa característica. El módulo dinámico se llama así precisamente por eso, no es un valor constante, como pasa en el concreto, por ejemplo, como pasa en el acero. Entonces vean, por ejemplo, esa curvita maestra, la pongo a una temperatura, la temperatura vean que es 21 grados, y por ejemplo, si yo tengo un vehículo, esto es solo un ejemplo, moviéndose a 60 kilómetros por hora, su módulo puede ser 350.000 PSI. Ojo que es muy inferior al módulo que muchos ingenieros tienen en la cabeza, que ronda entre los 450 y 500.000 PSI. Y si sobre esa misma mezcla asfáltica tengo el vehículo yendo a 10 kilómetros por hora, su módulo puede andar por los 35.000 PSI, o sea, un valor bastante bajo. ¿Verdad? Entonces, estos son temas que tenemos que manejar y que tenemos que entender. ¿Verdad? Esa caracterización hoy día es fundamental para las mezclas asfálticas, no podemos dejarla de lado. Aquí les muestro unos ensayos que hice a tres mezclas, la misma mezcla base con distintas condiciones de envejecimiento, de daño por humedad. Y podemos ver cómo la mezcla original, su curva queda arriba. La curva, no sé, como café sucio, cafés. Mientras que cuando le meto un ciclo de congelamiento-descongelamiento o 3 ciclos de congelamiento-descongelamiento, el módulo baja, que es la curva negra y la curva roja. ¿Eso por qué? Bueno, lo que quiere decir es que el material se está destruyendo, o sea, estoy induciéndolo al daño. Entonces, este ensayo me permite ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos las propiedades mecánicas de una mezcla reciclada, por ejemplo, ahí les presento 4 casos. La mezcla que tiene la curva en negro es la mezcla original, es una mezcla que no tiene RAP, que no tiene material reciclado. Después tengo una mezcla con 15% de RAP
después con 50% de RAP, el mismo tipo de asfalto, y después con 50% de RAP y 200, y un tipo de asfalto diferente. Eh, Vean que no hay gran diferencia entre la muestra de que no tiene RAP y la que tiene 15%. Después está la que tiene un 50% de RAP. Vean cómo se sube la curva. Eso es correcto porque estamos rigidizando el material. Y después tengo la L50, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es, estoy utilizando un asfalto más blando y eso hace que quede la curva el, sobre la curva original. Entonces ahí yo puedo ver las distintas características y como les decía, no hay secretos, no hay inventos, no hay nada, ¿verdad? Todo lo podemos ver. Un ensayo muy interesante para análisis a baja temperatura es el TSRST, el TSRST en inglés. Básicamente lo que aplico es una carga, voy bajando la temperatura, como le bajo la temperatura al material se contrae y él aplica una carga en sentido contrario. Cuando ya se vence el esfuerzo que soporta el material, entonces se nota la fractura. Ese es un valor muy bueno que me correlaciona muy bien con lo que está con lo que está en sitio. Eh, Otro ensayo que es muy valioso, ¿verdad? Es el ensayo triaxial repetido, clip uniaxial. Aquí vean, en el centro se nota qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es aumentar la deformación. Tenemos una probeta, digamos, estándar, que es la foto de la izquierda en el centro, y a la derecha tenemos el, lo que le pasa a ese material, ¿verdad? Eh, este es un ensayo mecanicista, o sea, es un ensayo que nos da una propiedad de ingeniería, hay que meterle presión, ahí se nota esa celda de presión de aluminio, que bueno, ahora hay otras que son de materiales más livianos. Se ve que aplicamos presión en todos los sentidos y que aplicamos una carga desviadora, que es la flechita roja que se ve ahí a mano izquierda, y eso nos va provocando poco a poco la deformación permanente del material. Tenemos otro equipo que es muy importante, que es la viga de 4 puntos, que nos permite determinar vidas de fatiga. Hay que tener cuidado porque este equipo tiende a ser muy disperso y se tienen que utilizar varias probetas para utilizarlo. Otro equipo muy importante para reflejo de grietas es el que les muestro aquí, ¿verdad? Que básicamente aplica una carga constante y va viendo cómo se refleja la grieta a lo largo de mi probeta. Esto es muy útil para saber si, por ejemplo, una sobrecapa asfáltica va a durar en campo lo que tiene que durar o si no dura lo que tiene que durar. Este es un equipo nuevo, el MIST, que hace el daño por humedad de manera más agresiva, aplica presión y temperatura para simular de manera acelerada el daño por humedad. Y ya para terminar, tenemos los ensayos acelerados a escala natural, como esos que muestro en la fotografía. La fotografía de la izquierda es el ENCAT en los Estados Unidos, en el centro tengo Puentes y Caminos de Francia, y a la derecha tengo un equipo típico HVS de Sudáfrica. Lo que se buscan con estos ensayos es en muy pocas semanas o meses destruir el pavimento de modo que simulemos el daño de 10, 15, 20 años. Esto es muy importante porque muchas veces en nuestros países, particularmente en Latinoamérica, no hay datos de deterioros en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante cuando uno quiere calibrar modelos de deterioro para diseño de pavimentos. Aquí les muestro una experiencia que hubo en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, que fue una experiencia que me tocó dirigir por varios años. Y aquí está el equipo que se compró. Vean qué interesante, por ejemplo, para una pista de análisis, pues en unas pocas semanas se lograron obtener prácticamente 8,7 millones de repeticiones de falla en el campo. El APT, o sea, los ensayos acelerados de pavimentos son fundamentales.
para poder desarrollar nuevas especificaciones y analizar nuevos tipos de materiales. En cualquier guía de diseño mecanicista, el apoyo de ensayos tipo APT es muy importante. Como les decía, genera modelos de deterioro, hace evaluación de materiales locales y podemos investigar en nuevas técnicas o procedimientos. Cosas que hay que hacer en este momento: desarrollo de ensayos ultravioleta, ¿verdad? Eso es muy importante para zonas particularmente que se encuentran en los altiplanos, ¿verdad? No hay que desdeñar en el diseño de materiales, y recordemos que para cada tipo de material y necesidad hay un diseño específico que puede abarcar desde la nanoescala hasta la escala real acelerada. Son nuevos campos en los cuales los ingenieros civiles tenemos que irnos introduciendo, aunque no sean tan naturales cuando uno está estudiando esta carrera. Pero uno estudia la carrera, uno no se da cuenta que esto va a ser importante, pero con los años nos hemos dado cuenta que estas cosas son fundamentales. ¿Ok? Muchísimas gracias.